tardes, queridos telespectadores de Canal 44. Estamos aquí reunidos un grupo de personas que vamos a iniciar un nuevo programa de televisión en esta casa de Canal 44. Se titula La Vía de la Libertad. Hablábamos hace unos instantes el porqué de este nombre, ¿verdad?, con mis invitados que ahora os presentaré, y es precisamente porque pensamos que el saber nos va a hacer más libres, y aquí de lo que se trata es precisamente de conocer una serie de cosas que realmente interesan a toda la ciudadanía. Esta noche, o esta tarde-noche, porque todavía es tarde, yo creo ahí fuera, hablaremos de un tema que realmente ha resultado de actualidad hasta las elecciones pasadas, las elecciones autonómicas y municipales que sucedieron el 22 de mayo, y se titula precisamente, o vamos a tratar el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, sobre todo centrándonos en el ámbito de la Comunidad Aragonesa. Buenas noches, don José Luis Artero Felipe. Buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes y con los espectadores. Lo primero que quería que le contara al público, así como para que el público sepa, porque aquí no todo el mundo es estudioso del derecho, y sepa en breve, digamos, con pocas palabras, qué es el impuesto de sucesiones y donaciones, qué es él en realidad. Pues con la brevedad que usted me ha pedido, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que grava el incremento patrimonial que se produce al recibir una herencia o una donación. Es un impuesto estatal que fue cedido a las comunidades autónomas y por eso en cada una de ellas existe una regulación heterogénea que es fuente de esos problemas que apuntaba antes el señor Bisús. Vale, ¿y qué diferencias hay entre lo que vendría a ser ese impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, para que el público lo entienda? Bien, es una apreciación interesante además. La donación, para entendernos, y hablo siempre también en términos llanos para que los espectadores sepan en todo momento a qué nos estamos refiriendo, una donación es un acto generalmente inter vivos por el que una persona ya se desprende de su patrimonio con una liberalidad y lo destina a otras personas, a sus hijos, a cualquier otra persona que desea o cualquier otro familiar. Mientras que la sucesión, la herencia en sí, se produce siempre mortis causa y es como consecuencia del fenómeno de un patrimonio que queda sin titular y que tiene que ir a parar a otras personas, que bien pueden ser por vía testamento o bien por vía determinada por la ley. Vale, en este caso se ha hablado mucho del impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos comentado que formaba parte del programa del Partido Aragonés Regionalista. Fundamentalmente el partido que más había tratado este tema, aunque había otros partidos que también dentro de su programa incluían el impuesto, la eliminación prácticamente de ese impuesto de sucesiones y donaciones. El Partido Popular fue uno de ellos, el Partido Ciudadanos Unidos de Aragón también fue otro. Sí, es verdad. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre lo que vendría a ser este impuesto en Aragón y en el resto de España? Eso es lo que, quiero que cuente a la gente por qué hay una diferencia, o si hay alguna diferencia entre este impuesto en una comunidad como puede ser la Comunidad Aragonesa, porque se está pidiendo la eliminación de este impuesto. ¿Por qué razón? Pues sintéticamente hay una diferencia de muchísimos miles de euros. Lo que los ciudadanos aragoneses no entienden, lo que he captado yo en el Departamento de Herencias y Testamentarias de ILEX Abogados, es que los ciudadanos aragoneses no entienden por qué nos encontramos discriminados frente a más de 30 millones de españoles que o bien no pagan el impuesto de sucesiones o bien tienen unas reducciones muy generosas que hacen del impuesto algo prácticamente testimonial. En comunidades como País Vasco y Navarra, por su particularidad foral, pero también en Madrid, Valencia, Castilla y León, se tributa con muy poquito. En unas condiciones iguales de patrimonio de capital heredado, en España hay una discrepancia o una divergencia total entre Aragón, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, que están muy gravadas, y otras comunidades en las que prácticamente no se ingresa por ese impuesto. Es la discriminación que nosotros hemos denunciado en varias ocasiones desde ILEX Abogados, que incluso elevamos una queja formal al excelentísimo señor defensor del pueblo en su momento y a la justicia de Aragón, pero no obtuvimos ningún tipo de contestación en ese sentido. Es una discriminación de que unos ciudadanos pagan muchísimo y otros no pagan nada. Bien, ¿cuál es la escala o el límite de este impuesto? Es decir, ¿cuándo se empieza a pagar realmente el impuesto? ¿Hay un límite?
Sí, hay una reducción, como en todas las comunidades, en todas la hay, desde luego. Lo que ocurre que la diferencia es que en unas es generosísima, que va el 99% de la cuota, con lo cual queda algo anecdótico, o en Navarra, que es un modesto tipo fijo del 0,8, con lo cual el impuesto es totalmente residual. Y en Aragón hay una reducción con carácter general de 150.000 euros. A partir de ahí, cuando el caudal hereditario, por descendientes me refiero, de 150.000 euros, entiéndase bien, para descendientes, hijos y descendientes, y para el cónyuge, ¿de acuerdo? Para el resto ya no, porque en ese caso ya entran una serie de coeficientes multiplicadores, etcétera, etcétera. A partir de 150.000 euros se tiene que tributar por el impuesto de sucesiones. Esto, si lo comparamos con el impuesto de donaciones, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo? Aquí en Aragón. Sí, en donaciones se introdujo una reducción que sí que era generosa, de 300.000 euros, pero claro, es lo que comentábamos antes y lo que usted me ha preguntado. Una donación, al fin y al cabo, uno siempre decide cuándo quiere hacerla, es un acto de liberalidad y yo dono cuando quiero, sé qué patrimonio estoy donando, sé cuándo lo hago y sé a quién. Mientras que en el caso de una herencia está supeditada a un azar como es el morirse. Nunca sabes cuándo te va a llegar esa herencia, nunca puedes estar a lo mejor lo suficientemente bien preparado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenía mucho sentido reducir 300.000 euros en una liberalidad cuando realmente a lo mejor y estadísticamente se producen más herencias que donaciones, por razones biológicas obvias. Y lo más sensato, creo yo, no solo ya, aparte de que por supuesto yo voy a lo más, ¿no? O sea, que se tendría que erradicar el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón, como está hecho en otras comunidades autónomas, que no pedimos nada que no se le haya hecho en otros lugares, pero que sí que a lo mejor esa reducción se tendría que haber también implementado en el impuesto de sucesiones y no solo en el de donaciones. Se habla de que este impuesto afecta fundamentalmente a las clases medias, ¿no? ¿En qué sentido podemos decir que realmente es a las clases medias a quien afecta y no a las clases que tienen mayor poder adquisitivo, me refiero? Y segunda pregunta, con respecto a la empresa, ¿qué repercusiones puede tener en la pequeña empresa el impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón? Bien, pues voy a un denominador común de las dos preguntas, como es el hecho de que existe una creencia que no por extendida es correcta, de que el impuesto de sucesiones y donaciones solo lo pagan los ricos. No es cierto. Podríamos discutir mucho para empezar qué entendemos por una persona rica, pero en cualquier caso perjudica particularmente, y eso quiero que quede bien claro y que los espectadores lo sepan, perjudica particularmente a las clases medias o medias altas, si se quiere, porque penaliza el ahorro de toda una vida de trabajo. Es decir, no se comprende por qué una persona con un patrimonio que ha generado a lo largo de toda su vida, por el que ha pagado renta, por el que ha pagado impuesto de patrimonio cuando existió, por el que ha pagado sociedades si lo ha generado una empresa, por el que ha pagado plusvalías si vendía unas acciones, porque un patrimonio que se ha generado a costa de pagar muchos impuestos y con una erosión terrible de muchos impuestos que enunciaba usted al principio, por qué luego a la hora de morirse tiene que pasar también tremendamente recortado en algunas ocasiones a los hijos y descendientes. En cuanto a las empresas, bien es verdad que existe una reducción considerable a la empresa familiar, a la empresa cuando el patrimonio proviene de una empresa, pero muchas veces no estamos hablando solo de una empresa como forma jurídica, como sociedad limitada o como sociedad anónima, sino que a lo mejor estamos hablando de una empresa familiar que ni siquiera ha tenido esa configuración probablemente, ¿no? Pero lo cierto es que al final siguen pagando siempre los mismos, las clases medias, medias altas, porque seamos claros, las clases más pudientes pues tienen ya unos mecanismos financieros más complicados, que no por complicados dejan de ser legales, pero al final no es realmente las personas a las que está destinado este impuesto. Nosotros en ILEX Abogados no gestionamos grandes patrimonios, lo ha dicho antes el director del despacho, el señor Bisús. Hablamos de familias, hablamos de clases medias, hablamos de gente que ha generado un patrimonio trabajando, ahorrando, viéndolo crecer cada día como hormiguitas, ¿no? No se le puede decir a una persona que de repente, que se ha muerto su padre, que va a tener que pagar el 20, el 25, el 30% de ese patrimonio. ¿Cómo lo va a hacer muchas veces si no tiene efectivo? O sea, lo que no podemos seguir permitiendo es que en Aragón, a la pérdida del padre, la madre o el cónyuge, se una la desaparición de una parte de su patrimonio. No puede ser.